Buenos días, señores alumnos. Muy bien, siendo 9:13 de la mañana del día 22 de octubre, vamos a iniciar nuestra sesión número 9, en la cual vamos a tocar el tema de flujo eléctrico y ley de Gauss, ¿no? Eso vamos a ver el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría resolver este ejercicio del cual les estaba hablando, quedó pendiente sobre distribución continua de carga. Entonces me gustaría terminarlo para que tengan una idea clara de cómo enfocar ese tipo de problemas cuando tenemos distribuciones no continuas. Muy bien. Tenemos acá el siguiente problema. Nos habla de una varilla en forma de semicircunferencia. ¿Listo? Anteriormente vimos un problema también de una varilla, pero esta varilla era rectilínea, ¿ya? Entonces, ¿no? Vimos su tratamiento, cómo tenían que enfocar el problema, perfecto. Ahora vemos una varilla de longitud L, la cual tiene una carga distribuida Q. Sin embargo, esta varilla tiene esta disposición de una semicircunferencia, ¿no? Tiene un radio R, y me están pidiendo calcular la intensidad de campo eléctrico en el centro de curvatura, ¿no? Acá, en lo que sería el origen del centro de coordenadas, ¿no? Pues bien, ¿cómo tienen ustedes que resolver ese tipo de problemas? Pues la manera como van a resolver problemas es similar, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Igual, vamos a definir un diferencial de longitud. Vamos a trabajar con un diferencial. Como nos piden integrar a todo lo largo de esta varilla, ¿no? Entonces, nosotros primero veamos, ¿no? Tomemos acá un diferencial, ¿ya? Vamos a tomar acá un diferencial. ¿Listo? Tomemos acá un pequeño diferencial. Muy bien, vamos a tomar acá un diferencial, en donde en este diferencial nosotros lo que vamos a encontrar es, aparte de un diferencial de longitud, vamos a encontrar también un diferencial de carga. ¿Listo? Entonces, esos dos elementos van a estar en este diferencial. Van a estar contenidos en este diferencial. Ahora veamos el efecto que estos diferenciales van a provocar en el centro. Muy bien, vamos a trazar acá de la siguiente manera. Tracemos así a todo lo largo del diferencial, ¿ya? A todo lo largo. Vamos a trazar a todo lo largo. A ver. A todo lo largo trazamos, ¿ya?, el diferencial para ver el efecto. Muy bien. Estos diferenciales van a provocar acá, ¿ya? Van a provocar ¿qué? Van a provocar que aparezca acá un diferencial de campo eléctrico, similar como hemos visto anteriormente. Hasta ahí todo está bien, todo es lo mismo, no hay nada nuevo, ¿ya? El diferencial. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debemos hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer ahora es darnos cuenta bien, ¿no? Ya tenemos que eso me provoca acá un diferencial de campo, ¿no? Entonces, cuando yo hago el análisis del movimiento de ese diferencial, ¿no?, a diferencia del caso anterior que habíamos visto, que era una barra, ¿no?, una varilla rectilínea, en la cual, bueno, claro, les había puesto que era acá en el plano bisector, ¿no? Entonces, acá tenía mi diferencial, y este diferencial también provocaba, ¿no?, provocaba acá un diferencial de campo eléctrico. Perfecto,
Hasta ahí está todo similar. En lo que está variando, lo que va a variar es en el desplazamiento de este diferencial. Ese diferencial, si yo llamé a esto 0 y acá lo llamé L medios, ¿no? L medios, por ejemplo, yo después de hacer mi análisis integré de 0 L medios, ¿no? De manera rectilínea, de manera que esto crecía, ¿no? Y también acá había R, también variaba, ¿no? Entonces, ese fue el planteamiento. Entonces, acá también tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, acá vemos que este diferencial al moverse, conforme se está moviendo, ¿no? Está haciendo que tenga componentes, ¿no? Tanto en X como en Y. El desplazamiento no es ni en X ni en Y, es un desplazamiento entre X y Y. ¿Listo? Entonces, la idea sería buscar un término común. Recuerden que a la hora de plantear las integrales, nosotros tenemos que determinar, ¿no? Acá se forma, bueno, un ángulo alfa, ¿ya? Se va a formar acá un ángulo. ¿Listo? A la hora que yo haga el planteamiento, tenemos que buscarle un término común. Y el término común era, en este caso de la varilla rectilínea, era X, o perdón, Y, ¿no? Si tomamos como que este de acá es mi eje Y, si esto era mi eje Y, entonces todo el planteamiento lo hicimos en función de Y. Entonces, acá no podemos hacer eso porque no tendríamos X y Y en todo momento. El diferencial se mueve en X y Y, ya no en una sola coordenada. Entonces, la idea sería buscar que el diferencial esté expresado en una sola variable, ¿ya? Entonces, no, bueno, nosotros hemos puesto acá alfa. Si vemos acá este diferencial, ¿no? Que va a tener un diferencial de longitud. Este diferencial de longitud, fíjense, está creando, si bien es cierto, un ángulo alfa, ¿no? Acá, ¿qué me está creando? ¿No? Desde acá hasta esa pequeña abertura que vemos, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser esta pequeña? Si esto es alfa, esta abertura vendría a ser un diferencial de alfa. ¿Listo? Va a ser un diferencial de alfa. Y ahora sí, podríamos ver que el movimiento de este pequeño diferencial que provoca el diferencial de campo, ¿no? Va a moverse acá a lo largo de la varilla entre X y Y, pero ahora vemos que se está desplazando ángulos, ¿no? Diferentes ángulos desde el inicio hasta su fin, ¿no? Y eso lo estamos nosotros representando a través de un diferencial de ángulo. Ahora la idea sería, ¿no? Pues, relacionar diferencial de longitud, diferencial de carga, y no se olviden acá, no se olviden el vector unitario, ¿no? El vector unitario mu sub r, todos ellos en función de ¿quién? En función de alfa. ¿Ya? Todos ellos tenemos que relacionarlos en función de alfa. Muy bien. Entonces, es lo que vamos a plantear. A ver, nosotros habíamos visto que como es una varilla, sabemos que lambda, ¿no? Es igual a ¿quién? A la carga Q entre la longitud. De donde si tomamos diferenciales, nosotros tenemos que el diferencial de carga, ¿no? Con respecto a longitud también va a ser igual a lambda. Y acá podemos despejar y vamos a tener que mi diferencial de carga va a ser igual a lambda por diferencial de L. Muy bien. Por diferencial de L. Listo. Acá tenemos lo que es ya una primera deducción para un diferencial. Vamos a remarcarlo para después expresarlo en nuestra ecuación de campo eléctrico. Muy bien. Pero hemos dicho que debemos expresarlo todo en función de alfa. Debería estar todo expresado en función de alfa para que podamos tener una integral con una sola variable. Entonces, busquémosle una relación entre el diferencial de longitud y el diferencial de ángulo alfa. Tiene que haber alguna relación. Entonces,
recurrimos un poquito a nuestras matemáticas, a nuestra geometría. Y ustedes recuerdan cuando yo tengo, así, a ver, si ustedes tuvieran así un arco, si yo tuviera acá un arco, ¿listo? Acá, digamos que este es un radio B, ¿no? Y acá tenemos un ángulo, llamémosle beta. Esta longitud que ven acá, esta longitud, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan de sus cursos de matemática básica, de geometría? ¿No? ¿A qué es igual? ¿Recuerdan eso? S va a ser igual al producto de el radio B por el ángulo beta. A S es igual. Entonces, apliquemos este criterio a nuestro caso. El arco, ¿qué sería? Diferencial de longitud. Entonces, dl, diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el radio. El radio sería R, sigue siendo R, no va a variar R. Entonces, a mi radio R por el ángulo. En este caso, el ángulo, ¿cuál va a ser? Va a ser diferencial de alfa. ¿Listo? Ya tenemos una relación entre DL y alfa. Y lo podemos reemplazar acá. Entonces vamos a tener que el diferencial de carga va a ser igual a lambda por R por diferencial de alfa. Muy bien, ¿qué nos está faltando? Ahí ya tenemos el diferencial de carga. No nos vamos a olvidar de hacer este reemplazo, ¿no?, de este elemento en esta ecuación. Muy bien, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando R. ¿A qué es igual R? ¿A qué sería igual R? R, vamos a poner por acá. ¿Qué va a ser? R va a ser igual a ser una, fíjense, para todo punto, R siempre va a ser el mismo. Para todo punto. Entonces, R va a ser igual a una constante. Va a ser constante. Entonces, no tengo nada que operar acá. ¿Ya? Es una constante. Listo. Ya definí mi R. Entonces, no es variable. Entonces, como es constante, va a salir del integral. No hay problema. ¿Qué me está faltando? El vector unitario, mu sub R. Mu sub R. ¿A qué sería igual mu sub R? ¿A qué va a ser igual? ¿En términos de quién? Tiene que estar en términos de alfa. ¿A qué va a ser igual? Acá podemos tener una aclaración para el vector unitario para que más rápido lo puedan sacar, ¿no? Vamos a borrar un ratito esto que no es relevante. Bien. Nosotros podemos considerar lo siguiente, ¿no? En función de dónde esté, si el vector unitario mu sub R está de esta manera, ¿no? Decimos que está en el primer cuadrante. Por lo tanto, si está en el primer cuadrante, vamos a tener que acá va a ser más I más J. Si el vector está de esta manera, está en el segundo cuadrante. ¿Listo? Y si está en el segundo cuadrante, va a ser menos I y más J. Muy bien. Si tenemos que el vector está en esta dirección, entonces nosotros vamos a decir que está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener menos I y menos J. Y si tenemos al vector en esta otra dirección, vamos a decir que ahora el vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, vamos a tener
I positivo y menos j. Entonces, estas serían las posibilidades que tenemos para el vector mu sub r, ¿sí? Todo esto sería el vector mu sub r en algunas representaciones, ¿no? Entonces, puede estar en el primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante, y estas van a ser las definiciones para sus componentes. Entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, ¿no? Acá podemos ver al vector unitario, acá está, el vector unitario mu sub r, bien, acá lo tenemos. ¿Qué podemos apreciar? Que está en este sentido, que viene a ser el tercer cuadrante. Muy bien, entonces es este caso. Entonces tenemos acá, este es el caso, menos I menos J. Perfecto, entonces coloquemos esto. Y vamos a tener que mu sub R va a ser igual a alfa acá. Si trazamos acá, más o menos, a ver, tracemos así un eje tentativo, solo para mu sub R. Esto va a ser así. Este es así. Acá va a estar mu sub R. Listo, acá estamos sub R. Vector. Entonces, alfa tenemos en este lado. ¿Sí? Por alternos internos, tenemos que alfa va a estar ahora acá. La elección del ángulo alfa, ¿dónde lo van a ubicar? Siempre ubíquenlo donde esté el punto, por lo general, ¿no? O sea, al final pueden ubicarlo ustedes si quieren acá arriba, ¿no? Dependiendo de la figura, ¿no? Bueno, en este caso de la figura sí es conveniente en este punto. Cuando sea una varilla rectilínea, pueden ubicarlo arriba, abajo, ¿no? Pero lo mejor es ubicarlo como recomendación donde es el punto donde quieren calcularlo, donde quieren calcular el campo eléctrico, ahí cercano, calcular el ángulo alfa, ¿no? Entonces, tenemos mu sub r, entonces vamos a tener que acá va a haber componente de mu sub r, y acá también componente de mu sub r, ¿no? Entonces, empezamos con la componente que está en el eje X, que coincide donde esté el ángulo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, si este es mi Y, mi X. Entonces, vamos a tener que mu sub r, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a coseno de alfa, ¿listo? Multiplicado por, hemos dicho, por mi vector menos y. ¿Listo? Más, si este ha sido coseno, entonces el otro tiene que ser seno de alfa multiplicado por el vector menos j. Listo. Y ahora ya tenemos todas nuestras variables ya definidas, ¿no? Las variables de la integral, ¿no? El diferencial de carga, que depende de lambda, que es una constante, depende del diferencial de longitud, que ya hemos visto es r por diferencial de alfa. R, que es constante, va a salir la integral, y mu sub r, que depende de alfa. Entonces, ahora sí podemos plantear mi ecuación para determinar el campo eléctrico, ¿no? Entonces, campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica que multiplica a la integral de diferencial de carga. Pero diferencial de carga hemos dicho que es lambda por diferencial de L. Pero diferencial de L es R por diferencial de alfa. Listo. Ahí tenemos. Entonces, y como denominador tenemos r cuadrado. Entonces, la distancia r al cuadrado. Todo multiplicado por el vector unitario mu sub r. Pero mu sub r es igual a coseno de alfa multiplicado por menos i. Y todo esto más el seno de alfa multiplicado por menos j. Muy bien, hasta ahí ya tenemos nuestra integral. Esta integral es la integral que me determina el campo eléctrico en el punto donde está el centro de curvatura, ¿no? De esa varilla. Listo, esa es mi integral. Entonces, hasta ahí
termina lo que es el planteamiento, ¿no?, de lo que es el campo eléctrico. Ya después prosigue lo que es un análisis matemático, ¿no? Entonces, ahí ya utilizamos nuestras herramientas para hacer nuestro cálculo matemático, ¿no?, nuestras integrales, conocer un poquito de lo que son trigonometría, pero en general, principalmente, mejor dicho, es la integral, ¿no? Hay que enfocar bien la integral. Nos está faltando los límites, perfecto. Los límites a lo largo de la varilla. Entonces, y a lo largo de la varilla sería, ojo, estamos integrando en alfa. Entonces, alfa se va a mover desde los 0 grados, desde 0 hasta, se mueve por acá, entre pi medios, continúa ¿hasta qué? Hasta un valor de pi o 180 grados. Listo, entonces se mueve de 0 a pi. Muy bien, entonces ponemos acá, mi integral va a ser de 0 a pi. Muy bien, entonces ya tenemos todo listo para hacer mi integral. ¿Qué podemos apreciar acá en la figura? Que conforme se mueva el diferencial desde 0, cuando esté en el primer cuadrante, bueno, si vemos la varilla está entre el primer y segundo cuadrante. Cuando el diferencial se mueva desde el primer cuadrante, ¿no?, desde 0, todo el efecto de esta porción del que se encuentra en el primer cuadrante, todo el efecto de esta porción va a ser hacia el tercer cuadrante, ¿no? Va a tener campos en todo el tercer cuadrante, ¿no? Viene por acá, ¿no?, va a venir por acá, ¿no? Cuando llegue a 90, bueno, empezando, viene por acá, ¿no? Desde 0 va a ir aumentando, llega a pi medio, a pi medios, y va a tener por acá un efecto, perfecto. Cuando pase el primer cuadrante y el diferencial continúe su viaje hasta el segundo cuadrante, el efecto de esta porción de la varilla va a ser sobre el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces vamos a tener que, empieza por acá, se desplaza por acá el vector campo, listo, por acá, y viene por acá. Muy bien, pero si vamos viendo, cada vector va a tener componentes en X y en Y, en X y en Y. ¿Qué podemos ver? Que las componentes en X se van a anular. Y las únicas que se van a sumar son las del eje Y, ¿no? Algunas componentes estarán hacia el menos X y otras componentes estarán hacia el más X. Muy bien, así es como se van a anular, y las únicas que refuerzan el campo, las únicas que van a producir un campo en este punto son las componentes en el eje Y. Muy bien, entonces yo podría, ¿no?, de acuerdo a esto, entonces, ¿para qué integraría con respecto al eje X? Podría simplemente cancelarlo, ¿no? Pero también me puedo dar cuenta de algo más. Me doy cuenta que el mismo efecto que produzca esta porción que está en el primer cuadrante va a ser igual a el mismo efecto que produce la porción que está en el segundo cuadrante. Entonces, si recordamos de integrales, ¿no?, yo podría integrar solamente de 0 a pi medios, y multiplicar acá por 2, ¿no? Y también voy a tener el mismo resultado, ¿no? Para efectos de comprobación voy a hacer la integral así completa de 0 a pi, ¿ya?, con todas las componentes. Vamos a ver cómo efectivamente se va a eliminar la componente en el eje X, ¿ya? Se va a eliminar, ¿ya? Y vamos a ver que al final acá va a aparecer un factor multiplicativo de 2, que me representa solo la integral del primer cuadrante. Muy bien, tenemos entonces esto. Esta es mi ecuación principal. Entonces, empecemos. De acá, R se va con R cuadrado, con uno de los R cuadrados, se va con una R. Lambda es constante, hemos dicho que R es constante, ¿no? R es constante, entonces sale fuera. Entonces tenemos acá que el campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica multiplicada por lambda, que sale, y todo esto sobre R. Muy bien, entonces acá vamos a colocar así, listo.
acá nos va a quedar diferencial de alfa. Y el diferencial lo vamos a aplicar a cada componente. Entonces, voy a tener acá primera integral de 0 a pi. ¿De quién? De coseno de alfa por diferencial de alfa. Todo esto por menos i. Listo. Más integral de 0 a pi de seno de alfa por diferencial de alfa. Todo esto multiplicado por menos j. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ya operando mi integral. Se ha convertido ahora en integrales mucho más sencillas. Y vamos a tener lo siguiente, que E va a ser igual a... Esto queda igual, no hay modificación acá, no hay simplificaciones. Constante eléctrica por lambda sobre R. Listo, acá tenemos la integral de coseno sería, a ver, integral de coseno sería seno de alfa evaluado de 0 a pi multiplicado por menos i. ¿Listo? Más integral de seno sería, acá nos falta un paréntesis, podemos ponerlo así. Listo. Acá sería menos coseno de alfa evaluado de 0 a pi y todo esto multiplicado por menos j. Muy bien, ya hemos resuelto nuestra integral. Ahora está en aplicar los límites. Vamos a poner acá E. El campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica por lambda sobre R. Y acá, ¿qué me va a quedar? A ver, me va a quedar, vamos a poner así, seno de pi menos seno de 0. Ojo, está todo en radianes, no se van a equivocar acá. Menos i. Listo, menos i. Más, acá podríamos nosotros, hay un menos acá, ¿no? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podríamos, no sé si recuerdan esto, ¿no? Se puede invertir los límites de integración. El menos hace que se inviertan. Entonces, todo esto de acá sería igual a decir coseno de alfa, ya en positivo, evaluado de pi a 0, ¿no? A todo esto de acá. Entonces ya no va el signo negativo, estoy invirtiendo los límites de integración. Entonces, puedo hacer eso, para no estar haciendo menos por menos, menos por más, ¿no? Voy a hacerlo más rápido. Entonces sería coseno de 0 menos coseno de pi. Listo. Ya tenemos, y todo esto multiplicado por menos j. Ya está. Listo, entonces ahora sí, recordamos seno de pi, seno de 180, seno de pi es, ¿recuerdan? Es 0, seno de 0, 0, coseno de 0 es 1, y coseno de pi es menos 1. Entonces yo voy a tener acá que el campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica que multiplica a lambda, todo esto entre R, y acá voy a tener
Todo esto se va. ¿Ustedes ven? Entonces, efectivamente, hemos visto, se elimina la componente en el eje Y. Acá me queda 1. Acá me queda 1. Acá menos por menos más 1. Todo multiplicado por el vector menos j. Entonces, finalmente acá 1 más 1, 2. Y vamos a tener que el campo eléctrico en el centro de curvatura para esta distribución va a ser igual a la constante eléctrica por lambda entre R, perdón, acá sería ya 2 y acá multiplicado por menos j, ¿no? Entonces efectivamente se refuerza el hecho de que hay un factor multiplicativo de 2. Tenemos acá que está apuntando en el menos j, o sea, en la dirección del menos y, ¿no? Lo cual se refuerza acá, efectivamente, acá va a estar. Muy bien, pero el problema no me habla de lambda, me habla de la carga Q. Entonces, acá era igual Q. Q va a ser igual, perdón, lambda es igual a Q entre L. Entonces hay que hacer ese reemplazo. Reemplazamos entonces acá. Y vamos a tener que el campo eléctrico final, ahora sí, va a ser igual a 2 veces la constante eléctrica que multiplica a lambda, pero lambda ahora debe ser, se va a convertir en Q entre R, que es donde yo quiero calcular, por L. Y todo esto multiplicado por su vector unitario menos J. ¿Listo? Listo, señor. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Esta es mi respuesta para este problema, ¿no? Es el campo eléctrico en el centro de curvatura, es igual a 2 por la constante eléctrica, ¿listo? Por la carga Q, ¿no? Sobre la distancia donde quiero, R por L. Bien. Hasta aquí alguna consulta, algo adicional que quieran. Profe, la última parte, ¿puede explicarlo una vez más, por favor? ¿Pero qué parte? La última, ya cuando termina. Por acá. Sí, ¿Ya? Entonces resolvemos las integrales, ¿no? Entonces acá están sus límites. Lo que estoy haciendo acá es un arreglo, ¿no? Para el signo, ¿no? Para no estar haciendo multiplicación de signos, nada. Entonces, como acá hay un menos, invierto los límites de integración. Entonces, menos coseno de alfa evaluado de 0 a pi se convierte ahora en más coseno de alfa evaluado de pi a 0, ¿no? Es un arreglo matemático. Entonces, reemplazamos seno de pi, menos seno de 0, ¿no? Acá, por su vector unitario, menos i. Acá sería, ahora tomamos este coseno de 0 primero, menos coseno de pi por su vector unitario menos j. Y acá tenemos que seno de pi es 0, seno de 0 es 0, ¿no? Con esto se elimina la componente en el eje X. Y acá sería coseno de 0 es 1, menos, acá sería coseno de pi menos 1. ¿Listo? Y acá menos j. Entonces, como se ha eliminado esta componente, ya no la tomamos en cuenta. Y ahora nos vamos, coseno de 0 es 1. Y acá menos con menos, más 1, todo por menos j. Y acá ahora sí, 1 más 1, 2, sale fuera. 2, constante eléctrica por lambda, sobre la distancia r. ¿Listo? Acá hay que cambiar el problema. Siempre, la respuesta siempre tiene que estar en función de lo que nos dé el enunciado, ¿no? El enunciado que me habla de una carga Q, ¿no? Entonces, el enunciado me está hablando de carga Q, no me está hablándome de lambda. Entonces, lambda yo lo utilicé para hacer este cambio de variable, ¿no? Entonces, regresémosle a su valor de Q. Entonces, como lambda es igual a Q entre L, eso vamos a reemplazar acá. Lambda es igual a Q entre L. Q entre L. Q entre L. Y listo. Mi respuesta va a ser 2 por la constante eléctrica por el valor de la carga sobre R por L, ¿no? R la distancia
hacia el punto donde quiero calcular, L, la longitud de la varilla, y tenemos acá, bueno, el valor de la carga, ¿no? Y se refuerza, no hay componente en el eje X, la componente está en el eje Y, pero en dirección del menos Y, ¿no? No se olviden las unidades, esto es Newton sobre Coulomb. ¿Sí? ¿Quedó claro o no, hay algo que todavía no está muy claro? Sí, profe, gracias. ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, profe, gracias. Ok. Si no, no hay problema. Muy bien, entonces así es como podemos resolver este tipo de problemas, ¿ya? Este es un caso en el cual la varilla tiene esta presentación, ¿no? Formando, en este caso, una semicircunferencia. Hay otro tipo de problemas en los cuales a veces solo se les da la cuarta parte de una circunferencia, ¿no? La varilla formando un cuarto de circunferencia. Entonces ahí hay que hacer también nuestros cálculos, ¿no? Pero la manera de abordar cuando tiene esta disposición es esta. Tomar ya no un diferencial de longitud, sino un diferencial de ángulo. ¿Listo? Muy bien, entonces pasemos rápidamente a la clase, a lo que era nuestra clase de hoy. Es rápido, no hay problema, no se preocupen. Y es muy sencilla. El tema de hoy es flujo eléctrico y ley de Gauss. Entonces, el flujo eléctrico, miren rápidamente para que se entienda, el flujo eléctrico es el número de líneas, nos dice la teoría, de campo eléctrico que penetra en una superficie dada. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una superficie, cualquiera, una superficie grande. Entonces, y imaginemos que hay un campo eléctrico en sus inmediaciones. Entonces, recuerden que hemos dicho que las cargas positivas tienen líneas de campo saliendo de la carga, mientras que la carga negativa, líneas de campo entrando. Entonces, ya nos habla de unas líneas de campo, ¿no? Ya habíamos visto que las líneas de campo cumplen algunas características, unas propiedades, ¿no? En la cual, por ejemplo, no se cruzan entre ellas. En la cantidad de líneas de campo en un determinado punto me refleja, ¿no?, en la intensidad del campo eléctrico. Entonces, imaginemos que ese campo atraviesa una determinada área, ¿no? Entonces se define el flujo eléctrico al producto escalar de los vectores campo eléctrico y el vector área, ¿no? Entonces yo tengo acá un diferencial de área, ¿no? Si lo que tengo es todo un volumen, no es todo un cuerpo, perdón, tienen todo un cuerpo y un campo eléctrico lo atraviesa, entonces tomamos diferenciales, tomo un pequeño diferencial de área. Ese diferencial de área tiene un vector que es normal, un vector normal se llama. Normal, ¿por qué? Porque forma 90 grados con la superficie, ¿no? Y vamos a tener el campo eléctrico que lo está atravesando. El número de líneas que atraviesa este diferencial me da el flujo eléctrico. Esta es su fórmula, ¿ya? Flujo eléctrico es igual a integral a toda la superficie, ¿no? De toda la superficie, toda el área, ¿no? ¿De quién? Del producto escalar del vector E por el vector área, ¿no? En este caso, diferencial de área. Muy bien. Acá tenemos otras maneras de representarlo. Acá estamos viendo esa superficie, pero ahora de perfil. Y ahora lo que estamos viendo es que hay un ángulo entre el vector área y el vector campo eléctrico. Entonces, la aplicación de la fórmula es igual, la misma fórmula, pero recordemos acá cómo es un producto de dos vectores, un producto escalar. El producto escalar de dos vectores es igual a ¿qué? Al módulo o a la magnitud del campo eléctrico por el módulo o magnitud del vector área por coseno de alfa, ¿no? Perdón, de teta, donde tita es el ángulo entre los vectores E y A, ¿no? Entonces, entre estos dos vectores. Bien. Indicación: el flujo eléctrico es positivo si las líneas de campo eléctrico salen de la superficie y es negativo si ingresan a la superficie. ¿Listo? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, esta es mi fórmula con la que lo voy a trabajar.
Entonces, la idea tiene que quedar bien clara de flujo, ¿ya? Entonces, la idea clara de flujo es, yo tengo un área cualquiera. ¿Listo? Vamos a poner acá un área cualquiera, ¿ya? Un área cualquiera. Imagínense acá tienen un área cualquiera. ¿Listo? Un área. Esta es mi área. Y, digamos, en esta zona aparece un campo eléctrico. Aparece acá un campo. Muy bien, acá aparece un campo, ¿no? Está viniendo en este sentido. Acá tenemos todo un campo eléctrico E, ¿no? No estamos viendo quién está produciendo ese campo, solo hay un campo en esta región. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar acá así, un diferencial de área. Un diferencial de área. Perfecto, tomamos mi diferencial de área. Y ese diferencial de área va a tener acá un vector normal. Un vector diferencial de área. ¿Ya? Un vector normal. Quiere decir que está formando 90 grados con esta superficie. Listo. Ahora el vector campo eléctrico viene siguiendo esta dirección que es, digamos, horizontal. Viene por acá. Acá está el campo eléctrico. ¿Listo? Este es mi campo eléctrico. Entonces, de lo que me trata, de lo que se refiere el flujo eléctrico, es la cantidad de líneas que va a atravesar este diferencial y después la generalizamos para toda esta área, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? El flujo eléctrico, nos dice la teoría, es igual a la integral, acá ya podemos trabajar con los módulos, a E por diferencial de área por el coseno de tita. ¿Qué es tita? Tita es el ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, este es el flujo eléctrico. ¿Ya? Este es el flujo eléctrico, esta es su fórmula. ¿Ya? Entonces, el flujo eléctrico tiene que ver con quién, con el área de una región dada, ¿no? Donde yo estoy haciendo una evaluación de la cantidad de líneas de campo eléctrico que la atraviesan. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque se utiliza bastante para determinar la presencia de un campo eléctrico en una determinada región, en un determinado lugar, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo saber, muchas veces hemos escuchado que hay radios, por ejemplo, radios pirata, ¿no? Y a veces cuando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones quiere detectar esas radios pirata, que son radios ilegales, pues están utilizando una frecuencia que no está autorizada, ¿no? Entonces, el rango de frecuencias, por ejemplo, cuando ustedes miran en una radio, el rango de frecuencias, ¿no? Por lo general siempre vemos FM. Cuando uno mira el rango de frecuencias en FM, dice el 99 punto tantos, el 100 punto tantos, esas son frecuencias. Entonces, esas frecuencias están normadas, o sea, no es que yo agarro la que mejor me parezca, ¿no? Puedo afectar a otras radios vecinas que de repente sí tienen licencia. Entonces, una manera de detectarlos es aplicando la idea del flujo eléctrico, ¿no? Si alguien tiene en su casa, no, digamos, algo así, vamos a suponer ¿no? Ha puesto una radio ilegal, una radio pirata, ¿no? Entonces, acá tenemos así, bueno, esta es una representación de una antena. Entonces, ahí está mi antena. Entonces, esa antena comienza a irradiar, ¿no? Comienza a irradiar. Entonces, uno detecta que una frecuencia que no es legal, ¿no? Alguien está haciendo uso de una frecuencia de la cual no está autorizada. Entonces, en cada irradiación, acá vamos a tener componentes del campo eléctrico. Acá hay una componente eléctrica, ¿no? Entonces, acá hay una componente eléctrica. Ya después vamos a ver que tiene otra componente más, pero, bueno, para efectos de explicarles, tiene una componente también magnética, un campo magnético, campo eléctrico y magnético. Entonces, lo que se hace es, hay un detector,
tenemos un detector que a través de la medida del flujo eléctrico, ¿no? Con un indicador, a la medida del flujo eléctrico va a detectar, ¿no? Las líneas que van a pasar por acá. ¿Listo? Tantas líneas de campo eléctrico. Y comienzo a moverme, ¿no? Para esto yo ya identifiqué previamente que se está haciendo uso de una frecuencia no permitida, ¿no? Entonces yo sé que esta frecuencia es una frecuencia ilegal. Entonces sintonizo mi equipo a esa frecuencia, como sintonizan una radio, y después me comienzo a desplazar. Me comienzo a mover, a detectar dónde detecto mayor intensidad de campo. Y así voy avanzando, como si fuera un detector de metales, algo así, ¿no? Ustedes comienzan a moverse hasta donde va a sonar más, algo así es esto. Entonces comienzan a moverse, me comienzo a mover, acá hay más campo, de repente se van por acá, no, acá abajo el campo, regresan por acá, entonces acá está más campo, entonces hasta que identifican de repente, ¿no? Una vivienda en la cual tiene una antena en la parte, ¿no? superior de su casa, y bueno, ¿no? Entonces ya pueden, ¿no? Ahí es donde entra el ministerio y bueno, los infracciona, ¿no? Pero ven, esta es una aplicación de lo que es ¿no? la teoría del flujo eléctrico, ¿no? Que el flujo eléctrico me detecta o va a ser mayor mientras más líneas de campo atraviesen, ¿no? una determinada área. Como acá el área va a ser fija, no va a variar el área, entonces lo único que puede variar es el campo eléctrico. Y si voy en la dirección correcta, significa que el ángulo θ, ¿no? También va a variar, ¿no? Si estoy en línea recta, esto va a ser 0 grados, ¿no? Entonces el campo va a ser mucho más fuerte, ¿no? Entonces estamos viendo que esta es una manera de hacer detecciones, ¿no? Detectar si también la intensidad del campo, de repente, digamos, es una empresa de telecomunicaciones, de celulares, y me dijo, no, yo voy a salir con tanto de potencia, no hay problema para las casas vecinas, ¿no? No hay problema, ellos pueden estar tranquilos, ¿no? Acá tenemos un conjunto habitacional, digamos, no pueden sentirse seguros, no va a pasar nada. Mi potencia está bien, perfecto. Entonces, voy a hacer una medida de la potencia de la señal. Entonces, mido la potencia, ¿no? En función del flujo, puedo saber si efectivamente es la potencia que me han dicho, qué tal si está saliendo con mayor intensidad la señal y puede afectar a estos vecinos, ¿no? Entonces, ¿no? De esa manera también, aplicando ¿no? la teoría de flujo eléctrico, yo puedo determinar a través, ¿no? de la evaluación del campo eléctrico si puede ser o no nocivo para los vecinos, ¿no? Entonces, esa sería la aplicación para lo que es campo, perdón, de flujo eléctrico, ¿no? Como la cantidad de líneas que van a atravesar un área determinada. Y esa cantidad de líneas está en función del campo eléctrico. Muy bien. Pero nosotros también vamos a utilizar esa idea de flujo eléctrico para explicar lo que para nosotros es la ley de Gauss. Para nosotros la ley de Gauss. ¿Bien? La ley de Gauss, ya le vamos a poner acá, ¿no? Nos dice, sea una carga y la cual comienza a irradiar, ¿no? Tiene su campo eléctrico, acá, su campo eléctrico alrededor. Perfecto. Entonces, imagínense que esa carga está encerrada dentro de una esfera de radio R. Perfecto. Entonces, podríamos hablar que va a haber acá un flujo, ¿no? Como hay campo eléctrico saliendo de la carga, entonces podríamos hablar del flujo que atraviesa toda la esfera, ¿sí? A toda la superficie que rodea, ¿no? Que es parte de esta esfera, ¿no? Que está rodeando esta carga, va a haber un flujo, ¿no? Un flujo de campo eléctrico saliendo. Muy bien, entonces la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico es igual, acá tenemos la fórmula del flujo eléctrico, es igual a la carga encerrada con respecto a E sub 0. Recuerdan que E sub 0 era la permitividad del vacío, 8.85 por 10 a la menos 12, lo vimos en la segunda clase, segunda sesión, cuando hablamos de la ley de Coulomb, para la fuerza eléctrica. Lo tienen también en sus apuntes que les envié de teoría, ¿ya? Entonces, ese es el flujo eléctrico.
¿no? Entonces, y la ley de Gauss lo que me dice es que yo puedo aplicar esa forma, ese criterio de envolver cuerpos que presenten una cierta simetría, ¿ya? Una cierta simetría. Entonces, eso lo vamos a ver acá, en esta parte. A ver acá rápidamente. Si yo tengo un cuerpo dado, por ejemplo, una varilla, ¿ya? Imaginen acá una varilla, ¿ya? No interesa la longitud, vamos a suponer que es una varilla infinita, ¿ya? Una varilla infinita. Y a ustedes les piden calcular el campo eléctrico en un punto dado P, ¿listo? Que se encuentra en una distancia A, digamos. Muy bien, le dicen esto, ¿no? Entonces hay que calcular. Esta varilla tiene una densidad de carga lambda, supongamos. Entonces, de lo que me habla la ley de Gauss es que yo puedo aplicar ese criterio del flujo eléctrico si a este cuerpo yo lo envuelvo por una superficie simétrica en la cual el flujo sea constante. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Se refiere a que yo envuelva a este conductor. Si es un conductor, yo lo tendría que envolver por una superficie que sea simétrica a él. Entonces, yo podría envolverlo por así, por un cilindro. ¿Listo? Por un cilindro donde el radio va a ser A. Quiere decir que acá también va a ser A. Listo. ¿Para qué estoy haciendo eso? Efectivamente, para garantizar que acá, si yo tomo un diferencial ¿de qué? De área, ¿no? Estamos acá, este es un cilindro, entonces si acá yo tomo un diferencial de área, ¿no? Ese diferencial de área va a tener su vector unitario, su vector área, así, normal a esta área. Entonces, esta línea está produciendo campos eléctricos así, en todas las direcciones del espacio, así, pero también acá, en todas las direcciones del espacio, ¿no? Entonces, la idea de la ley de Gauss es que yo garantice que esa superficie, ¿no? Acá va a estar el campo eléctrico a esa distancia, ¿no? Garantice que esta superficie es simétrica al elemento del cual yo quiero calcular el campo eléctrico que genera una distancia, ¿no? Tal que en cualquier punto de esta superficie, si yo lo hago acá, si acá yo tengo acá va a estar mi vector área, ¿no? Acá va a estar también mi vector área, el flujo sea constante. Esa es la idea de la ley de Gauss, así. Entonces acá estaría también E. ¿Sí? Entonces, en toda la superficie que veamos acá, el campo eléctrico va a ser constante. Y si ese es el caso, entonces se va a reducir más fácil que estar haciendo los cálculos, como hemos visto, con distribuciones continuas. ¿Ya? Entonces, bueno, nos hemos excedido un poquito a la hora, pero creo que ustedes tienen clases después, ¿no es cierto? Justo ahora tenemos clases. ¿Tienen clase? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, eh, bueno, este tema lo vamos a ver el día de mañana. Vemos este tema y vemos unos ejercicios, unas instrucciones, para que quede claro, para no correr tampoco y no quede esto en el aire. El día de mañana voy a repetir esta parte de la ley de Gauss. Ya hemos visto lo que es el flujo y vamos a utilizar el flujo para enunciar la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver el día de mañana. Por favor, verifiquen, ya subí lo que son los videos, he subido también las presentaciones, estas de acá, ya las he subido. También esta de acá de flujo eléctrico también ya la he subido al aula virtual. Verifíquenla, revisen un poquito esto, ¿ya? Esto vamos a hacer la siguiente clase, el día de mañana. ¿Ya? Vemos las dos aplicaciones, ¿ya? De frente vemos ley de Gauss, vemos las aplicaciones y tratar de hacer algunos ejercicios, ¿ya? Indicarles que ya estamos en la tercera semana. De esta semana que viene, la siguiente, hay una evaluación,
¿ya? Entonces, el fin de semana, el día de mañana yo les voy a dejar unos ejercicios, ya esos son para que vayan resolviendo y van a ser calificados, van a tener que presentar. Pero yo el fin de semana voy a subir algunos ejercicios resueltos también para que se vayan apoyando y estar listos para esta evaluación que van a tener de esta semana a la siguiente, ¿no? Que viene a ser, a ver, estamos, debe ser el día martes 3 de noviembre, la evaluación, una práctica calificada de todo lo que es campo eléctrico, fuerza eléctrica, campo eléctrico, el tema de la ley de Gauss, y hay un tema que está pendiente que vemos la próxima semana, que es potencial eléctrico. Con eso terminamos todo lo que son campos eléctricos y una práctica de ese tema para no mezclarlo con el tema siguiente. Ya, por favor, vayan revisando libros, ya. Si tienen algunos ejercicios que están intentando resolver y no entienden, no pueden hacer el planteamiento, por favor, no duden, me envían el problema a mi correo si gustan y lo resolvemos. ¿Ya? Muy bien, entonces, señores alumnos. Entonces nos vemos el día de mañana a las 12:30. ¿Listo? Ya les dejé el link para la asistencia, se lo repito enviándoselos al WhatsApp. ¿Sí? Muy bien, señores. Entonces, hasta el día de mañana. Hasta luego.